Hola nuevamente. En este video repasaremos el concepto de historia y los periodos históricos en Colombia, es decir, cómo podemos estudiar la historia de nuestro país de una manera más fácil, centrándonos en el primer periodo, que es el indígena, que más adelante vamos a repasar sus características. Recordemos que la historia es la narración de acontecimientos que sucedieron en el pasado. Esta evoluciona y cambia continuamente. En Colombia la historia se ha dividido en 5 periodos. Los 5 periodos son el periodo indígena, el periodo hispánico, que se divide en descubrimiento y conquista de América, el periodo de la colonia, el periodo de la independencia y el periodo republicano. Actualmente nos encontramos en el periodo republicano, que como dato curioso, en el inicio de este periodo, se crearon nuestros símbolos patrios como fueron la bandera, el escudo y el himno nacional. Estos están organizados en esta gráfica que le llamamos la cinta del tiempo para su mayor estudio. Bien, para iniciar con nuestro estudio vamos a hablar de la época indígena en Colombia. Pero para empezar con sus características debemos decir que este periodo inicia con la llegada de los primeros pobladores a nuestro continente de América hace más o menos unos 20.000 años. Antes que se definieran las primeras tribus o grupos indígenas, estos pobladores eran nómadas. Nómadas quiere decir que no tenían un lugar fijo de vivienda, tenían que buscar sus alimentos de un lugar a otro, vivían en cuevas, se alimentaban de frutos secos, cazaban animales. Muy importante para la historia fue que durante este periodo o esta época donde eran nómadas, se descubrió el fuego. Con el fuego ellos aprendieron a dependerse de los animales, ellos aprendieron a cocinar sus alimentos y a mantenerse del frío, porque recordemos que durante esta época el clima era muy frío. Bien, después de que fueron nómadas, pasaron a ser sedentarios. Sedentarios quiere decir que ya no vivían de un lugar para otro, sino que tenían su propio lugar de vivienda. Y eso lo hicieron gracias a que descubrieron la agricultura. Ellos descubrieron que podían cultivar sus alimentos y esto los obligaba a quedarse a vivir en un solo lugar. Iniciaron ya varias formas de vida, formar grupos, desarrollaron formas de cómo cazar animales, inventando herramientas con madera, piedras y huesos de animales. Ya con el tiempo se inicia el periodo indígena. El periodo indígena en Colombia ya se formó cuando hubo una mayor organización de los grupos sedentarios. Algunas características que podemos decir de este periodo es que su mayor forma de vida en la alimentación fue con la agricultura. El maíz, que acá observamos unos cultivos de maíz, fue una de sus mayores pues, formas de cultivo, ya que con el maíz ellos podían obtener muchas preparaciones. Eran politeístas. Politeístas quiere decir que creían en varios dioses. Por ejemplo, para los Chicchas, que fue un grupo indígena en Colombia, creían que Sue era el dios del sol y Chía era el dios de la luna, a los cuales ellos les rendía culto. También ellos se dedicaron a la caza de animales y a la pesca de animales. Aprendieron técnicas, aprendieron técnicas muy importantes como fueron elaboración de joyas, el tejido y la cestería. Aprendieron a hacer cestas con elementos de la naturaleza, con hojas secas y toda esta clase de elementos que les daba la naturaleza. Bien, se organizaron por tribus o grupos, los cuales tenían sus propias costumbres, formas de vestir, formas de política, quién los dirigía. Y a veces se diferenciaban los grupos de otros en sus formas de vestir, por ejemplo, porque pues de acuerdo al lugar donde ellos estaban habitando, si era clima frío o era clima templado, entonces se diferenciaban por eso, sus dialectos eran diferentes, cómo cazaban, cómo vivían de los productos que les daba la agricultura. Bueno, hoy en día algunas tribus en Colombia conocidas todavía permanecen, como los muiscas, que es una comunidad que todavía permanece, que son un grupo que permanecen en nuestra comunidad, por ejemplo, de la localidad séptima de Bosa, que todos conocemos que es la comunidad muisca. Otros grupos indígenas también, los Tairona, los Caribe, los muiscas, hacen parte pues de este periodo y como decía anteriormente, se conservan aún.
Bien, espero que esta explicación aclare algunas dudas para resolver la guía que hay que presentar esta semana. Hasta pronto.